Bueno, ante todo, muy buenos días, ingeniero, compañeros. Vamos a empezar con la exposición de la elaboración de un mini proyecto usando el Moodflow. Bueno, como una pequeña introducción, tenemos de que este tipo de modelo, el EPA SWM, el Stormwater Management Model, es un programa en sí para simulación de fenómenos de hidrología, transporte y calidad de agua en cualquier tipo de red de drenaje urbano, ya que este va a ser utilizado simplemente como un software o un programa, el cual haga que sea de dominio público, o sea, es un software gratuito y puede ser utilizado por cualquier persona, ¿no? Ahora, también tenemos de que este software funciona con una serie de cuencas en las cuales cae agua de lluvia y se genera escorrentía, hace que se acumule el agua y el agua caiga sobre otras superficies. Y también vamos a tener de que este software es el que analiza el recorrido de algunas aguas, teniendo en cuenta el almacenamiento, el tratamiento de las aguas que están previamente almacenadas o sean usadas para el estudio, ¿no? Ahora, como primer punto vamos a tener nuestra pregunta base es, ¿en qué se caracteriza este tipo de modelo hidráulico? El, este software, SWM, se caracteriza en sí para que se pueda analizar precipitaciones de variables durante un tiempo determinado. También se va a poder analizar eh, la evaporación de las aguas superficiales, las, la- el análisis de las aguas superficiales o estancadas que hay dentro del sistema pluvial. Vamos a tener en cuenta también la intercepción de cada una de estas precipitaciones, ya sean superficiales o dentro de una cuenca, la infiltración de estas mismas, de las precipitaciones y un intercambio de flujo entre los acuíferos, como teniendo en cuenta un modelo de depósitos no lineales para el flujo superficial, como podemos ver aquí en la imagen. Eh, el análisis vendría a ser, por ejemplo, con respecto a las lluvias, empieza a llover y se empieza a drenar agua o almacenar agua de superficies o otro tipo de acuífero, y hace que tengamos que idealizar o diseñar un modelo hidrológico el cual esté netamente, o sea, sofisticadamente para que este sea utilizado de una buena manera. Ahora, con respecto al software, vamos a tener herramientas de modelación que nos van a servir para analizar diferentes datos y así facilitar su uso, ¿no? Vamos a tener de que el software nos va a permitir manejar diferentes tipos de redes con un tamaño ilimitado, el cual hace que nuestros proyectos sean de largo alcance para nuestra sociedad. Vamos a tener que utilizar una amplia variedad de geometrías en las conducciones, así como las instalaciones sanitarias. Vamos a tener también como ayuda el modelamiento de cada uno de estos elementos, ya sea los divisores de flujos, bombas, vertederos o canales de redes, así como se va a poder también realizar un análisis hidráulico de cada uno de nuestros diseños y modelados con respecto a diferentes métodos de flujo. Vamos a tener también que nos va a ayudar a modelar y diseñar los distintos regímenes de flujo. Y sobre todo vamos a aplicar como por decirlo así, pautas o controles en los cuales estos sean bien definidos para netamente simular
cómo va a ser cómo se podría aplicar esto en nuestra vida real para tener un mayor, una mayor exactitud de los datos que vamos a emplear en el momento del diseño y los, el análisis de los datos que vamos a tener en cuenta. Ahora, vamos a tener también en qué aplicaciones o cuáles son las aplicaciones típicas de este software. Vamos a tener, vamos a tener cinco aplicaciones típicas. La primera consta de un diseño, que nos va a ayudar a diseñar componentes de cada uno de las redes de drenajes para que nosotros así podamos guiarnos con respecto al análisis de cada uno de los proyectos que vayamos a modelar o diseñar. Vamos a tener también una aplicación de dimensionamiento que hace que nosotros mismos desarrollemos las dimensiones de las cuencas o redes pluviales de las que vamos a tener en cuenta para el modelamiento de las redes. Vamos a tener también delimitaciones. Esto quiere decir de que vamos a tener como un límite establecido dentro de la estructura o red de flujo que vamos a diseñar, como si las podemos clasificar, si es una zona de inundación o es una zona de cauce o simplemente es una zona pluvial. También vamos a tener un diseño de estrategias que hace que tengamos más control sobre el diseño y la red para minimizar el número de descargas de sistemas unitarios. Y por último vamos a tener evaluaciones eh, de impacto o cuánto podría aportar este tipo de modelamiento a la sociedad, así como que la evaluación de eficacia para poder reducir las cargas contaminantes durante cualquier incidente pluvial o, por decirlo así, las lluvias, inundaciones o tormentas, ¿no? Ahora, con respecto a la ejemplificación del proyecto, vamos a tener de análisis un sistema de drenaje para lo cual se va a diseñar y modificar diseñar y modelar las redes de flujo. Vamos a tener un sistema de descarga en un barranco, así como se puede apreciar en la figura. Esta va a ser el área de estudio con sus diferentes conexiones, ¿no? Para ello, lo que necesitamos es tener en cuenta cada una de sus medidas, el metrado de las redes y las cuencas, teniendo en cuenta o nombrando cada uno de estas redes, por ejemplo, la conducción, que van a ser cuatro tipos de conducciones. Vamos a tener en cuenta las longitudes, el diámetro de las tuberías y el coeficiente de Manning para analizar los datos hidrológicos, ¿no? Ahora también vamos a tener como características eh, en Cuenca, vamos a tener el tipo de descarga o hacia dónde va a ir ese tipo de descarga. Vamos a tener como dato también el área, la anchura y el porcentaje de impermeabilidad. Ahora, ¿cómo es que usamos este software? Para primero iniciar debemos de hacer correr la aplicación. Nos va a aparecer una pestaña en donde vamos a tener que seleccionar un nuevo proyecto y, y con respecto a ese nuevo proyecto nos va a aparecer el siguiente cuadrito en el cual vamos a poder detallar o ponerle nombre al diseño y el modelamiento de nuestro proyecto. Como se puede apreciar aquí, vamos a tener la pestaña de etiquetas ID y podemos definir valores o nombres dentro de esa pestaña. Como se puede ver aquí en la segunda imagen, vamos a elegir el número de cuencas, el área
ya lo habíamos definido antes como un diseño previo, el ancho, el porcentaje pendiente y el área impermeable, ¿no? Que es el 50%. Ahora, eh, vamos a tener el detalle de cada uno de los elementos a diseñar, como las redes de tubería y las cuencas. Y como podemos observar aquí, hemos elegido editar el- las redes, dándole una forma circular. Y también podemos seleccionar cuál es la profundidad máxima que va a tener este tipo de drenaje, ¿no? De cada uno de los conductos. Y por último tendremos que apretar o hacerle clic en el botón aceptar para fijar cada una de nuestras opciones y así poder continuar con el modelamiento de este proyecto, ¿no? Con respecto al mapa de modo, vamos a tener que abrir un cuadro, los cuales previamente ya habíamos descrito cada uno de los elementos del- de la estructura. Vamos a tener las cuencas, los nudos, las líneas, los rótulos y el etiquetado de cada uno de estos. Es decir, cómo se van a mostrar dentro del programa con diferentes formas, ¿no? Y longitudes. Y después de esto, el dato del área y el porcentaje impermeable. Vamos a tener que ir a las opciones de plano para así poder presentar un formulario de este mapa. Y como se puede apreciar aquí, tenemos que elegir el estilo de relleno que le vamos a poner diagonal, el tamaño del símbolo dentro del software y el grosor de la línea contorno para poder diferenciarlo de de las demás cuencas, ¿no? Si es que llegan a existir de dos a más tipos de cuencas. Ahora, también nos vamos a guiar de los iconos de la aplicación, que estos van a ser los básicos de selección, y para así poder dibujar cada uno de los objetos, teniendo en cuenta de que el segundo icono de aquí va a ser la barra de objeto, para que podamos nosotros dibujar las cuencas, asimismo como también nos va a permitir realizar o añadir nudos para poder jalar las redes de flujo o de la conducción. Y también vamos a tener la barra de objeto, que hace que desplacemos el punto de localización vertido en el mapa para pulsar, para así hacer que se note el nudo de forma clara y llevarlo hacia el punto que nosotros queramos unir, ¿no? Y prácticamente tendríamos que diseñar y tener en cuenta cada uno de estos, del número de cuencas, del número de conductos y de qué conducto a qué cuenca va a ir cada uno de estos conductos. Y después diseñar el pluviómetro, ¿no? Ahora, también una aplicación que tenemos que tener en cuenta es introducir cada una de las propiedades de los materiales que se van a utilizar o dentro de los objetos de estudio de diseño dentro del software. Que vamos a tener en cuenta el rotulado en sí en este caso, de cada una de las cuencas, que le vamos a poner los valores de C1 y la ubicación dentro de un mapa, ¿no? En 2D teniendo en cuenta dos ejes, el X y el Y. Y también vamos a tener, como están hechos en dos ejes, vamos a tener en cuenta de que eh, cada uno de los nudos o las cuencas van a tener cotas que van a estar hechas en los ejes X e Y. Ahora, con respecto
a los conductos, vamos a tener varios tipos dentro del software, pero el más utilizado va a ser el circular. Y vamos a seleccionar el mismo conducto para poder establecer qué tipo de forma va a tener el conducto, cuántos tramos va a haber llevados de cuenca a cuenca o cuenca a conducto, con la dimensión en metros, estableciendo un tipo de profundidad máxima también con respecto al grosor o al diámetro de la misma tubería. Y para poder establecer este proyecto tenga una determinada lluvia de entrada, es necesario especificar dentro de las propiedades de que esta va a ser mediante la medición pluvial. Como se puede apreciar aquí, va a ser el formato de lluvia con respecto a la intensidad, el intervalo de lluvia de 1 en 0, el origen de datos va a ser time series y el nombre de la serie utilizada va a ser ST-1. Tal como se indicó, se desea simular la respuesta del área estudiada dentro de una tormenta, la cual va a durar 6 horas con una lluvia o precipitación de 76,2 milímetros. Para ello se ha diseñado este tipo de cuenca y conducción, ¿no? Ahora, vamos a tener también que definir los, el, cada uno de los valores de las cotas de las cuencas y conductos realizados. Vamos a tener eh, que abrir una ventana, como se puede apreciar aquí, para poder visualizar dentro del software cada una de las cotas y los diseños para ver si están bien establecidos y tengan una buena conexión cuenca-conducto, cuenca-cuenca o conducto-cuenca, ¿no? Una vez realizado todos estos pasos, vamos a tener la ventana de diálogo de editor de títulos, los cuales nos va a ayudar a definir el proyecto o el rotulado de este mismo, como teniendo en cuenta ya que teniendo en cuenta de que estos datos de proyecto se almacenan en un fichero editable en formato de texto, ya que con respecto a esto va a ser más fácil visualizar los detalles del menú para abrir este proyecto más adelante o para hacer modificaciones de los mismos, ¿no? Y como conclusiones tenemos de que el perfil estratigráfico de la zona va a mostrar capas alternadas, las cuales van a estar graduadas y van a tener diferentes colores durante el modelamiento de estas mismas, previamente definidas, ¿no? De qué tipo de suelo es. Ahora, el volumen estimado de los lixiviados generados en el vertedero de residuos es de 9.862 metros cúbicos por año, lo cual hace que este represente una fuente puntual a la contaminación del acuífero subyacente a la zona de estudio. También vamos a tener como conclusión de que cada uno de estos contaminantes pueden ser conducidos por los estratos con una conductividad hidráulica de 4,35 a 8,74 metros por día. Es decir, va a bajar el agua del pluviómetro de la tormenta, va a bajar por estratos a una velocidad dada. Y como última conclusión tenemos de que cada uno de estos perfiles o estratos van a reflejar diferentes retenciones de agua, el cual conforma diferentes
perfiles, ya que el estrato va a estar compuesto de 3 a 4 tipos de suelos, teniendo en cuenta de que cada estrato va a tener diferente retención de agua. Y eso sería todo. Muchas gracias.